Bien, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo de charlas con temáticas espirituales que se dan en el contexto del jubileo que estamos viviendo en nuestra iglesia. Saludamos a quienes se están conectando. Tenemos aquí invitados internacionales. Nos saludan desde Bogotá, Colombia, también desde la Capilla Buen Pastor de De Cabrero, Chile. eh, de Chile, Parroquia Buen Pastor de San Pedro de la Paz, de la Pastoral de Santo Tomás de Concepción, de Cabrero, así que poco a poco la ascensión del Señor, así que contentos de poder tener conectados de distintas parroquias y comunidades de nuestra iglesia de Concepción. El día de hoy nos acompaña Monseñor Bernardo Álvarez, que con mucho gusto y agrado, ¿verdad?, nos quiso acompañar para reflexionar también un momento en torno a la espiritualidad del peregrino de esperanza. Esperamos que nos vaya contando un poco cuáles son estas luces que deberíamos mirar cada uno de nosotros que estamos en este tiempo de peregrinar en el contexto del jubileo que ya el Papa Francisco nos ha ofrecido y que también este tiempo el Papa León ha ido guiando y acompañando en medio de lo que vivimos en la iglesia. Así que agradecida del Padre Bernardo por este tiempo y les recuerdo que pueden ahí dejar en el chat pues, después algún comentario, ir siguiendo presentándose y yo voy a estar atenta para poder ir dando ingreso a quienes vayan llegando en este momento. Monseñor, muchas gracias y le doy la palabra para poder comenzar con la jornada del día de hoy. Bien, gracias Ángela. Una alegría. Bueno, veo varias caritas conocidas y así que contento de verlos a través de las pantallas y como bien dice Ángela, tener este espacio de espiritualidad tan importante que nos ayuda a ir profundizando y yo creo sobre todo teniendo cada vez una experiencia más profunda de encuentro con el Señor, como dice el Papa. Decía el Papa Francisco, este jubileo es una oportunidad para renovar este encuentro con Cristo, que es la puerta de salvación, donde estamos llamados nosotros a entrar en profundidad. Le invito a que iniciemos esta charla, ¿no es cierto?, rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los romanos. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia la virtud probada la esperanza, y la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, es el texto que elegí, que es, como sabemos bien, fuente de inspiración para la bula que escribió el Papa Francisco, la esperanza no defrauda y que nos anima a ser nosotros peregrinos de esperanza. Pidamos entonces que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones en este encuentro y lo hacemos rezando juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradezco la invitación. Le propuse al equipo, a Ángela, Karina, poder profundizar un poquito, yo diría algunas notas sobre la espiritualidad del peregrino de la esperanza, ¿no es cierto? Esta experiencia que yo creo que muchos de ustedes, bueno, han hecho históricamente.
Yo creo que todos de alguna u otra manera tenemos esa devoción, ¿no es cierto? Algún santuario, ya sea la Virgen, el Señor, San Sebastián para los que somos de Concepción, o el Cerro La Virgen para el Día del 8, en fin. Tenemos esta experiencia bonita y tan cristiana de peregrinar. ¿M? Y que sin duda es parte, en este caso, de las motivaciones de este año jubilar 2025, poder justamente vivir una experiencia de peregrinación hacia algún templo jubilar, ciertamente poder ganar la indulgencia plenaria y buscar en esa experiencia también la conversión de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero proponer, como digo, son algunas notas de una cierta espiritualidad del peregrino de esperanza, pero sin duda enfocado en lo que es la peregrinación. ¿M? La peregrinación. En el número 5 de la bula La esperanza no defrauda, número 5 aparece expresamente la motivación de lo que es la peregrinación. ¿M? Eh, Dice el Papa Francisco en este texto: este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino. ¿M? O sea, allí nos sitúa el Papa en esa lógica ya, que nuestra vida cristiana es verdaderamente un camino. Y mirando este año jubilar 2025, pero también yo diría las experiencias propias del año litúrgico, o a veces creo, por ejemplo, de nuestro apostolado, experiencias personales o comunitarias de oración profundas, dice el Papa, sabiendo que la vida cristiana es un camino, también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. ¿M? O sea, una primera convicción muy importante. Nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana es un camino, pero que necesita estos momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. Compañera insustituible que permite, ¿no es cierto?, la esperanza vislumbrar la meta, el encuentro con el Señor Jesús. Y en el párrafo siguiente habla en sí de la peregrinación. Dice: no es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar, lo que recién hablábamos. Y aquí vienen algunas características que yo diría ya empezarían a delinear como una cierta espiritualidad de lo que está llamado a ser una peregrinación en el orden de la fe. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. O sea, ya, como ven, si conectamos con nuestras experiencias de peregrinación, ya sea las que vivimos históricamente o también las que estamos desarrollando en este tiempo jubilar, dice el Papa, eh, ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. Pienso, si nos quedamos detenidos, por otro lado, a veces otra imagen, ¿no es cierto? Cuando uno, yo creo que todos han tenido la experiencia de ir a Santiago, a la capital, a tomar el metro. Y a veces uno, no sé, po, que se pone ahí a esperar y como que la multitud te empuja o la multitud te lleva. ¿Ah? Entonces, como ven, hay dos movimientos ahí que son importantes también a considerar. Pues a veces nos quedamos un poco estancados, detenidos, eh, medio ensimismados, nos cuesta caminar, nos cuesta ver el sentido. Sería ese un movimiento contrario a lo que el Papa propone, ese caminante que busca el sentido de la vida. O por otro lado, a veces también por las lógicas de este mundo, diversas ideologías, formas de pensar, en fin, nos dejamos llevar, ¿ah? Somos como verdaderamente impulsados a veces a caminos que no queremos recorrer. Bueno, en este caso la peregrinación a pie favorece mucho, como digo, notas de la espiritualidad del peregrino de esperanza, favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio. Yo estuve, quizás para los que no saben, 10 años en el santuario San Sebastián de Yumbel, ¿ah? Y me tocó infinidad de veces acoger peregrinos, escuchar peregrinos, acompañar también peregrinaciones y verdaderamente esta realidad de la peregrinación a pie es de un gran valor. ¿M? Favorece el redescubrimiento del valor del silencio, o sea, qué importante es poder concentrarnos, escuchar la voz de Dios. También
el esfuerzo y lo esencial. O sea, la peregrinación entonces favorece el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. También el año próximo, refiriéndose el Papa del 24 hacia el 25, es decir, este año, los peregrinos de esperanza recorrerán caminos antiguos y modernos para vivir intensamente la experiencia jubilar. Una mirada histórica sobre la peregrinación en la historia de la Iglesia, muy sucinta, sí, ciertamente. Los santos lugares, Roma, los grandes y pequeños santuarios, en especial los dedicados a recordar la vida y misterios del Señor Jesús, se han convertido históricamente en lugares de constante dicha o la gracia de peregrinar, ¿no es cierto?, a Tierra Santa. No sé si alguien ha ido alguna vez a Tierra Santa. O también a Roma. Pero como digo, luego lo que escribía, ¿no es cierto? También estas peregrinaciones hacia nuestros propios santuarios, nos damos cuenta que ha habido un movimiento muy particular en la vida de nuestra fe, de nuestra iglesia, en torno a acudir a estos lugares donde se cultiva, digámoslo así, la memoria histórica y salvífica, de nuestra fe. El peregrino o la peregrinación expresa el deseo profundo de encuentro con Dios. Esa es como la orientación fundamental. Yo el año 2017 tuve, bueno, casi fue un regalo en verdad de Dios, nunca lo pensé, la oportunidad de hacer un curso que se llamaba Biblia en Contexto en Tierra Santa, ¿no? Y me tocó allí poder ir a diferentes lugares, incluso algunos que no necesariamente se visitan cuando uno va en peregrinación. Y, por ejemplo, qué sé yo, la experiencia de estar en el borde del lago Genesaret, ¿ah? Galilea. eh, Me acuerdo ahí que para poder guardar en la memoria espiritual esa experiencia, bueno, también a la luz, por ejemplo, de la palabra de Dios, eh, me descalcé, ¿ah? Y caminé harto rato así a pie descalzo por esa orilla, que en verdad es como la orilla quizás de cualquier lago, obviamente. Si uno lo ve, lagos de Chile son muy semejantes, sobre todo los del sur, al lago Galilea. Pero esa experiencia vital de poder, como digo, entrar en relación con ese lugar histórico donde el Señor pisó, ¿ah? Eh, Creo que evoca esa experiencia, como digo, de un deseo profundo de encuentro con Dios. Luego otra experiencia también bonita que viví en esa peregrinación o estudio bíblico fue en Getsemaní. De hecho, eso me marcó profundamente ahí en torno al jardín de los olivos, poder ciertamente leer esos textos a la luz del mismo ambiente realmente provocaron en mí, es un pequeño testimonio, eh, el encuentro con ese lugar sagrado que a través, digamos, de la geografía y los lugares santos, como este u otros, de algún modo en el orden de la fe y también la vida espiritual, te permiten así como una gran proximidad con Dios, ¿ah? Es como una experiencia fundante. Y es bonito pensar en ese sentido nuestra fe y el misterio también de la encarnación que está detrás de ello y la revelación histórica, sin duda, porque nuestra fe, digámoslo así, es histórica y nuestra fe también es geográfica, ¿ah? O sea, hay lugares propios donde Dios se ha manifestado, donde Dios se ha revelado y que incluso al día de hoy, aunque de repente algunos han cambiado, uno puede ir allí y vivir esa experiencia de gran proximidad con el Señor y que sin duda también lo podemos realizar luego, ya lo decía, en nuestros propios santuarios diocesanos o de Chile. Los cristianos, volviendo al tema de la historia, hacían grandes peregrinaciones, sobre todo, como sabemos, a Jerusalén y Roma. A partir del siglo VII, debido al dominio musulmán de Tierra Santa y la consecuente imposibilidad de peregrinar a estos santos lugares, se multiplicaron luego las peregrinaciones donde la tradición veneraba la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo. O sea,
frente a una realidad compleja de no poder acceder en ciertos momentos de la historia a los santos lugares, se vuelca, digámoslo así, la tradición o la devoción hacia donde la memoria veneraba, es decir, Roma, a los apóstoles Pedro y Pablo. Luego, esto con honestidad digo que yo no lo sabía, en el siglo XVI, San Felipe de Neri dio un gran impulso a las peregrinaciones a las siete iglesias de Roma, ¿ah? Haciendo como una especie de circuito, en este caso San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, donde está sepultado el Papa Francisco, Santa Cruz de Jerusalén, San Sebastián, refiriéndose a las catacumbas, y San Lorenzo Extramuros. Esta peregrinación se hacía a pie, cantando, con momentos de reflexión y oración. O sea, como ven, un santo que promovió mucho la experiencia de estas grandes peregrinaciones. Y luego sabemos por distintos momentos históricos, principalmente donde la Virgen Santísima se ha manifestado, eh, se ha aparecido históricamente, también se han creado hermosas iglesias y santuarios a lo largo y ancho del mundo, donde de igual modo la peregrinación se ha llevado adelante. Ahora, ¿qué significa peregrinar? ¿Ah? ¿Qué significa peregrinar? Los términos peregrinar y peregrino vienen de la expresión latina per agros, algo muy evidente puede ser, decir alguno. Per agros, que significa literalmente por los campos, o sea, como atravesar por los campos. Es decir, es como un tránsito que en perspectiva nuevamente de esta aproximación espiritual a la peregrinación, se expresa como por fuera de la ciudad, del lugar normal o habitual donde se desarrolla la vida. De hecho, hay una gran peregrinación que en algún momento espero realizar con la ayuda de Dios. El Camino de Santiago de Compostela. No sé si han escuchado esa que es muy tradicional. Alguien la ha hecho. Digna la hizo. Tiene suerte. ¿Ah? Que es una peregrinación que además tiene diversos tramos y estaciones. ¿Ah? Parte creo que, no estoy seguro, pero por ejemplo parte como desde Alemania hasta llegar a España. Y, y como ven, ¿no es cierto? Es como justamente ese tránsito, ese salir, pasar de repente ciertamente por las ciudades, pero caminando normalmente por fuera, fuera del lugar habitual, de la vida, por rutas muchas veces nuevas, y eso igual es importante, u otras, sobre todo las que ya hemos hecho, que ya son aprendidas, pero que en síntesis nos dan la oportunidad para salir de lo propio, para salir de lo habitual, para salir de lo cotidiano, muchas veces también para dejar de lado nuestras seguridades y ponerse en camino, o sea, hacer esta experiencia del caminante. La idea de peregrinar o la peregrinación, como sabemos, es anterior a la Biblia y podríamos decir también que como esta experiencia, así como también la experiencia de la oración en el orden de las religiones, no es patrimonio nuestro, ¿no es cierto?, de la tradición judea cristiana. Hay infinidad de otras religiones o a veces cultos filosóficos, en fin, donde se realiza. Es como diría, un acto, nuevamente digo, al igual que la oración, es como muy esencial a la persona humana, ¿ah? O sea, como de ponerse en camino, salir, ir a estos lugares sagrados, ¿no es cierto? Pensemos en la antigüedad, qué sé yo, el hecho de subir a la montaña, ¿no es cierto? Los montes donde se desarrollaban los cultos, en fin. O sea, hay algo, de algún modo, como en lo esencial de la persona humana que se vincula, yo diría a veces muy, eh, como con mucha naturalidad con la experiencia ya sea de la oración o la experiencia también de la peregrinación. O sea, como que hay algo que está en nosotros, en nuestro ADN espiritual, que busca o se conecta fácilmente con esta experiencia.
Como decía, es una experiencia anterior a la Biblia y obviamente va siempre unida al ponerse en camino. O sea, es como una nota esencial del peregrinar, ponerse en camino. Luego, dirigirse a un lugar sagrado o que tiene estas características o esta connotación. Normalmente también está unido al culto, o sea, como alguna manifestación del culto, y reconocido como un lugar donde Dios se manifiesta, o sea, donde Dios como que de algún modo se ha expresado, ha dejado algo. De hecho, si uno piensa, por ejemplo, en la historia de nuestros patriarcas, ¿no es cierto? La revelación judeocristiana, si ustedes se recuerdan varias veces nuestros patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac, Jacob, cuando vivían alguna experiencia fuerte, revelación de encuentro con Dios, dejaban lo que dice la Biblia después, una estela, ¿m? O sea, como una especie de memorial y le daban el nombre a ese lugar justamente en términos de la experiencia de Dios que habían tenido allí. Israel, sabemos bien, hacía peregrinaciones a los lugares de culto. eh, Así lo hicieron nuestros patriarcas Abraham en Siquén, por ejemplo, Isaac en Beersheba y Jacob en Betel. Vivir la experiencia de peregrinos, como lo hicieron los patriarcas, como lo hicieron también el mismo Señor, la Virgen María, implica salir de sí mismo, ponerse en camino hacia otro lugar, poder andar movidos por un profundo acto de fe. La peregrinación forma parte, y ya lo decía, de una condición esencial de la persona humana. Es de algún modo como la expresión del hecho de venir a este mundo, o sea, como hacerse presente en este mundo. De andar por este mundo por los años que Dios estime conveniente. Y luego, también, ¿no es cierto?, en el orden de la fe, pensar que en algún momento tenemos que partir de aquí. O sea, si se dan cuenta, es todo un movimiento permanente de camino. Por eso podemos señalar con verdad que el ser humano es un peregrino. Somos peregrinos. Hay una expresión muy bonita que San Juan Pablo II lo ocupó muchas veces, es el homo viator, o sea, el hombre que se hace camino. Peregrinar es, además, y eso es lo que nosotros esperamos, sobre todo pensando en una perspectiva que no solo somos peregrinos como personas individuales, sino como iglesia, es una oportunidad para ponerse en camino con otros. Creo que es ideal siempre hacer el camino en comunidad. De algún modo, pienso que las mismas llamadas del Señor al envío misionero de dos en dos generan evidentemente esa lógica. No solos, sino en comunidad. Es más fácil peregrinar en comunidad porque implica el acto de ir con otros, de vivir la solidaridad con quienes vamos de camino. Solidaridad en el camino significa compartir las experiencias tanto de alegrías, así también como la de tristezas. Peregrinar en comunidad implica crear lazos para compartir el desafío y juntos, por eso pienso en la lógica comunitaria de iglesia, forjar una esperanza común hacia la meta. Y yo creo que es bonito, no sé, imagino que todos ya han hecho por lo menos alguna peregrinación este año jubilar, ¿ah? Cuando uno llega al templo jubilar, ¿no es cierto? Pasa por la puerta, canta, reza. Realmente esa alegría de, por eso digo, de poder llegar juntos a una meta común, ¿ah? Que evidentemente pasar por esa puerta de nuestros templos jubilares o la Puerta Santa en Roma es como esa esperanza también de ser una iglesia peregrina hacia el cielo, hacia el encuentro definitivo con Dios. La peregrinación tiene un alto valor espiritual para el propio camino de la fe y también tiene una dimensión pedagógica. Es una ocasión para renovar nuestro compromiso con Dios. Salir de lo cotidiano y ponerse en camino nos ayuda a revisar nuestra orientación.
Normalmente pienso fuera del año jubilar, ¿no es cierto? Pero si uno tiene una cierta rutina de peregrinar, eh, es como una experiencia rica espiritualmente hablando en ese sentido, porque, como decíamos varias veces antes, eh, es como salir de la rutina y tratar de conectarse con lo esencial, con Dios. Eh, de algún modo, peregrinar o tomar conciencia de que somos peregrinos ayuda a tomar perspectiva. Ese es un acto muy importante. Eh, Cómo tomar perspectiva ayudados de la peregrinación, como conscientemente mirar también nuestra vida desde la perspectiva de este camino, a veces corto o largo, que peregrinamos, mirar nuestra vida cotidiana. Tomar perspectiva ayuda para tomar conciencia a veces de la vida frenética que nos toca vivir hoy, del trabajo demandante, de las relaciones de competitividad, muchas veces también de lo que nos dejamos llevar por la superficialidad, luego por la hiperconectividad deshumanizante o el materialismo exacerbado. ¿No? O sea, como digo, peregrinar, salir, darse el tiempo y el espacio, ir al santuario es como una oportunidad importante para tomar conciencia de nuestra, digámoslo así, gran peregrinación. No esto de ir al santuario solamente, sino la peregrinación de la vida. O sea, cómo vamos llevando adelante desde esa peregrinación al santuario, mirar nuestra existencia, mirar la vida. De algún modo, la experiencia de vivir la peregrinación es como, cuando decimos también en los retiros espirituales, como la oportunidad de subir a la montaña de Dios. Respirar con profundidad el viento sagrado del Espíritu Santo para luego poner las huellas en la vida cotidiana en los pasos de Jesús. Creo que también la experiencia de la peregrinación, en esta misma lógica que planteo, como que permite al volver la oportunidad de incluso ya sea enmendar el camino, reorientarse, tomar decisión y caminar. Incluso en ocasiones en la dirección que no estoy llevando, en otra dirección. Pedagógicamente yo diría que hay como tres movimientos importantes de la peregrinación. Yo diría esto como pensar en nuestras propias peregrinaciones o cómo profundizar en esta espiritualidad del peregrino, la peregrinación. En primer lugar, o el primer punto, momento importante de la peregrinación es la preparación. Yo diría que uno no puede llegar y peregrinar. O sea, ciertamente Dios siempre hace su obra y puede hacer milagros en todo, pero si uno lo hace conscientemente, un momento importante de una verdadera y buena peregrinación es la preparación. Se debe preparar idealmente con un tiempo de oración personal o comunitaria. Yo diría también en ese sentido es como los retiros también, o sea, darle ese tiempo orando una intención, ¿ah? O sea, no como simplemente ir, ¿ah? Sino pensar, rezar con Dios, cuál es la intención que estoy llamado a darle a mi peregrinación o a esta experiencia de peregrinación. Siempre buscar la intención. Luego, en este ámbito, repito, de la preparación, conocer el lugar donde vamos a peregrinar, igual es bueno. No digo de hacer una avanzada, pero sí conectarse por último. Además, hoy día tenemos tantas herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, para poder indagar, en fin. Y cuando hablo de conocer el lugar donde vamos a peregrinar, sobre todo cuando son nuevos lugares, y pienso desde Tierra Santa o Roma o nuestros santuarios de Chile o la iglesia, incluso templos jubilares. Es bueno cuando voy a peregrinar como ponerme en contacto con la historia o la tradición del lugar que voy a visitar, ¿no? Conectarme con esa historia o también con su tradición.
Yo diría que cada santuario, me ha tocado participar en hartos santuarios, eh, como que cada santuario tiene su carisma propio, ¿ah? Es como que cada santuario tiene su gracia propia. San Sebastián de Yumbel, nuevamente, el Cerro de la Virgen, no sé, Teresita de los Andes, Padre Hurtado, Los Vázquez, no sé, los santuarios en el norte, ¿no es cierto? La Tirana, Iquina, Las Peñas, el Cristo de Caguache en Chiloé. O sea, yo diría que cada cual tiene ese don particular. Y además pienso que el santuario, digámoslo así, como lugar de peregrinación, como que de algún modo quiere compartir su gracia especial con nosotros, ¿ah? Y como digo, si yo no lo preparo, si yo no lo conozco, no sé su historia, no sé su carisma, no sé su tradición, claro, podría igual ser una experiencia espiritual buena, pero a lo mejor me pierdo como el gran tesoro, digamos, la perla que el santuario me puede regalar. ¿M? Eh, de algún modo espiritualmente vincularnos con el lugar. ¿M? Y esta vinculación, como nos suele ocurrir a nosotros, ¿no es cierto?, en la pastoral, esta vinculación no es solo logística, ¿ah? Que hablamos de dónde vamos a ir, que dónde vamos a comer, que dónde nos vamos a sentar, que después dónde vamos a pasear. Yo sé que ustedes no, pues son personas muy santas y católicas, pero en otros lugares pasa eso. Eh, como digo, no solo vincularse desde el punto de vista logístico, que evidentemente hay que hacerlo, sino también en lo afectivo y en lo espiritual. ¿M? Vincularse para ser merecedores de algún modo de esta gracia propia del santuario o de la iglesia que voy a visitar. Un segundo momento, hablando de esta espiritualidad de la peregrinación o de los peregrinos de esperanza, es el camino. ¿M? Eh, yo diría que está muy unido sin duda a la preparación. Me recuerdo siempre en una homilía del Santuario San Sebastián de Yumbel, en torno al 20, muchísima gente, miles de personas en la misa, y yo decía, ya, ¿de dónde vienen? No sé, de Talca, de Santiago, de Punta Arenas, no sé qué. Y después digo, ¿y desde dónde empezaron a peregrinar? Yo siempre con la conciencia que de dónde se habían puesto a caminar, ¿ah? Y me acuerdo siempre que una señora, imagínense así, bueno, ya más de 1000 personas, por lo menos, 2000, ya, en el santuario, en el campo de oración, haciendo la homilía de esa manera, preguntando a la multitud. Y una señora no, yo digo, desde el Cruce Reunión, desde Monte Águila, desde Yumbel Estación, que son como los tres polos más o menos donde la gente camina harto, otros caminan un poco más cerca. Y una señora va y me grita, ¡desde mi casa! Y claro, porque justamente lo que decía desde el comienzo, o sea, la peregrinación no parte desde donde yo me bajo del bus, ¿ah? O del auto, sino es justo desde mi casa, desde mi vida, desde mi historia. Ahí yo ya me dispongo a ponerme en camino e ir al santuario. Creo que es significativo dentro de las posibilidades, no siempre lo podemos hacer, pero es significativo hacer un tramo a pie, por lo que decía el Papa en la bula, como ese contacto con el silencio, eh, de repente pienso igual con la naturaleza, con Dios creador, pero luego también con la historia, y finalmente porque tiene un vínculo muy directo con la experiencia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ni que decir la experiencia del Éxodo, por ejemplo. Caminar, ponerse en camino, o Jesús, que caminó permanentemente su misión, la caminó. O sea, fue un caminante permanente, un peregrino a pie. Esta experiencia del caminar, como digo, nos conecta con el testimonio del pueblo de Israel, con los grandes personajes de la historia de la salvación, con el Señor Jesús, con la Virgen María, ¿no es cierto?, que peregrinó a asistir a su prima Isabel, o peregrinó caminando el camino de la cruz junto con su hijo hasta la muerte, con los apóstoles, etcétera.
Es un tiempo de gracia que permite conectar con la experiencia de ponerse en camino, de disponerse, podríamos decir mejor, disponerse para ir en camino. Compartir con los compañeros de ruta, encontrarse con otros que hacen el mismo camino. De hecho, eso igual es bonito cuando uno no solo va con su grupo propio, sino van otros, ¿ah? Y logra conectar gracias al don de la fe. Y el tercer momento fundamental de una peregrinación, decía primero la preparación, segundo el camino, y el tercero es el retorno, ¿ah? Muy importante. Eh, y la pregunta que coloco aquí en el texto es, ¿cómo la peregrinación decanta luego en mi vida? O sea, cómo esto se conecta una vez más con la vida concreta de todos los días. Y si se dan cuenta, difiere mucho en perspectiva, aunque a veces tienden también a unirse, con lo que sería un poco el turismo religioso, que igual existe, y también uno lo puede hacer como en términos eh, o sea, no estoy hablando de cosas como asépticas, o sea, igual uno puede hacer turismo religioso y encontrarse con Dios. Pero la peregrinación tiene como toda una densidad que hay que tomar conciencia. Y si uno la hace bien, puede dar mucho fruto y puede ser muy fecunda para la vida. En conclusión, peregrinar es buscar en lo más profundo el encuentro con el Señor, porque sabemos además, ¿no es cierto?, por el Dios que se ha revelado en la historia, por Jesucristo igual, porque Dios mismo sale al encuentro en el camino. ¿Mm? O sea, Dios nos sale al encuentro en el camino. Por eso los grandes místicos de la iglesia hablan a su vez que estamos llamados a hacer una peregrinación del alma hacia Dios, o sea, en esta vida cotidiana. Eh, Creo que estamos llegando a la hora, ¿no es cierto? Tengo 10 hojas más preparadas, así que voy a hacer, siempre preparo de más. Voy a hablar un poquito sobre, en 3 minutos, la oportunidad que nos regala la peregrinación y también preguntarnos por esta espiritualidad eh, de ser peregrinos de esperanza, mirando a Jesús. O sea, creo que nunca debemos dejar de mirar, eh, nunca debemos dejar de mirar al Señor, ¿no? O sea, eso es fundamental. Como les decía cuando estuve en Tierra Santa, como experimentar eso de estar ahí, caminar y como sentir el lugar con Jesús, sentir con Jesús, eso es súper importante en el orden espiritual. Eh, yo diría que hay como dos movimientos con Jesús importantes, verlo como el peregrino del Padre. Jesús es el peregrino del Padre. Hay como una dimensión, disculpando la expresión, pero a mí a veces me provoca harta devoción como la preexistencia eh, del verbo de Dios. Así hay un texto en la carta a los hebreos, si mal no recuerdo, el capítulo 10 cuando como que el autor de la carta a los hebreos tiene una especie como de contemplación mística de la eternidad, ¿no es cierto? Mirando hacia la historia. Y como con la voz del Padre dice, bueno, ¿a quién enviaré? O sea, ¿quién va a lograr salvar esto? Digamos? Y ahí se escucha de parte del Hijo, ¿no es cierto? Dice, aquí estoy yo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y ahí viene, digámoslo así, como la entrada a la historia del, por eso digo, del verbo de Dios, esa peregrinación desde la eternidad a la historia. ¿Vale? Y después ni que decir Jesús, ¿ah? En sus caminos. Jesús fue el peregrino del Padre, es el peregrino del Padre hasta la eternidad. Jesús tuvo que caminar en esta tierra, como sabemos, áridos desiertos, valles, montañas, bordes de ríos y lagos. Fue verdaderamente un peregrino. Si pensamos en sus primeros pasos con su familia, desde su encarnación en Nazaret,
ya empezó a peregrinar, como decía. Luego el nacimiento en Belén, no tenían un lugar donde acogerlo. Luego, frente a la amenaza de Herodes, tener que peregrinar, huyendo, ¿ah? Que nunca se nos olvide también la dimensión del sufriente. Tuvo que huir a Egipto por su vida con sus padres. Luego la presentación en el templo, ¿no es cierto? Que nuevamente es una de las peregrinaciones al templo de Jerusalén, la presentación. Pero igual pienso en esa peregrinación constante de Jesús en su hogar, ¿ah? En su entorno, viviendo la vida cotidiana, participando como cualquier niño judío en la sinagoga, realizando los juegos con sus amigos, trasladando el agua hasta su casa, ayudando con las labores a María y a José, en las religiosas peregrinaciones hacia Jerusalén. En definitiva, Jesús peregrinó la vida. Jesús fue un peregrino y peregrinó la vida. Un momento crucial luego del silencio de la vida oculta ocurre en torno a los 30 años, conociendo lo que acontecía con el bautismo de Juan. Jesús partió, tomó la decisión, podríamos decir, para salir desde Nazaret hacia el Jordán, hacia el río Jordán. Jesús parte como peregrino. Pensemos que en ese momento Juan era bastante famoso y acudía mucho al bautismo que él entregaba. Jesús va, digamos, en esa fila de peregrinos que buscaban la conversión del corazón. Probablemente recorrió una distancia entre 120 a 150 kilómetros, imagínense, por valles, desiertos, hasta llegar a la ribera del río y luego del bautismo, con la unción del Espíritu, iniciar su ministerio público. Peregrinar entonces nos sitúa en el eje de la dimensión creyente, es decir, en nuestra historia, en nuestra vida, en relación con Dios. Ese vínculo esencial y misericordioso que se traduce en un proyecto de vida. O sea, podríamos decir que nuestra peregrinación se traduce en un proyecto de vida. Nuestra vida es una peregrinación, una orientación decisiva, como decía también Benedicto, en relación con la comunidad, con otros hermanos y hermanas con los cuales vamos peregrinando como pueblo de Dios. ¿Te queda? No, te queda. No, ya sabes, no. Vamos a terminar con esto último. Hay un texto que si quieren lo pueden buscar, que se llama El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Se puede buscar en internet, es un poquito largo, pero Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, del 2002. Y allí se toman 6 dimensiones de lo que en sí se propone como una espiritualidad de la peregrinación. La primera es la dimensión escatológica, la segunda es la dimensión penitencial, la tercera es la dimensión festiva, la cuarta la dimensión cultual, la quinta es la dimensión apostólica y la sexta es la dimensión de comunión. Me voy a referir solo a la tercera, para no pasarme tanto. Ya estoy 4 minutos pasados. Sobre la dimensión festiva, ¿ah? Algo que yo creo que también nos falta mucho en la vida cristiana y más en un jubileo como este que está llamado a ser eh, como peregrinos de esperanza. Dice, en la peregrinación, la dimensión penitencial coexiste con la dimensión festiva. O sea, y eso es muy bonito, porque a veces nosotros tendemos como a separar las cosas, así como, no sé, lo festivo, independiente de lo penitencial, o lo espiritual, independiente de la vida cotidiana. Y no, lo que nos propone el documento es
claramente que la dimensión penitencial coexiste con la dimensión festiva. También esta se encuentra en el centro de la peregrinación, en la que aparecen no pocos de los motivos antropológicos de esta fiesta. Podríamos hablar del el gozo de la peregrinación cristiana. El gozo de la peregrinación. Es prolongación de la alegría del peregrino piadoso que cantaba en tiempos del salmista, ¿no es cierto? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y qué tristeza cuando la cantamos como si fuera un canto penitencial. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es, en este sentido, la dimensión festiva de la peregrinación, es como alivio por la ruptura de la monotonía diaria, desde la perspectiva de lo diverso. Es como un aligeramiento del peso de la vida que para muchos, sobre todo para los pobres, se transforma como en un fardo pesado. La dimensión festiva de la peregrinación es ocasión para expresar la fraternidad cristiana, para dar lugar a momentos de convivencia y de amistad, para mostrar también la espontaneidad que con frecuencia está reprimida. Bien, lo voy a dejar hasta ahí entonces. Espero que no se hayan aburrido tanto, pero hay, como digo, algunas notas de una espiritualidad de peregrinos de esperanza. Muchas gracias. Me quedaron como 5 hojas, pero para la próxima. Parte 2. Muchas gracias. Muchas Qué gracias. interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Bernardo. No sé si hay algunas preguntas, comentarios que puedan surgir después de la reflexión que él nos ha presentado. Solamente dentro del chat dicen que es necesario hacer una parte 2. Porque usted dijo que le había quedado varias cosas en el Sí, tintero. Así que Pregunta, muchas Voto por gracias. eso, voto por eso. y pregunta, no, no pregunta, porque la verdad es que quedó súper claro. Yo creo que nos llama también a entrar más en uno mismo y a reflexionar, a volver a lo mejor a escucharlo, las palabras y todo lo que uno anotó también. Todo es súper importante, son súper importantes estas instancias. Así que gracias, Padre. gracias, Paula. ¿Mm? Sí, tal vez yo recalcar, como digo, yo igual soy un indigente, digamos, de esto, pero yo creo que a nosotros como católicos, incluso pienso en la Iglesia Concepción, nos falta como revitalizar la dimensión de la peregrinación, ¿ah? De la piedad popular, de ponernos en camino. Yo creo que a veces estamos demasiado estacionados y, y perdemos un poquito todas estas diferentes notas o características que los documentos de la iglesia o la revelación nos ayudan a comprender. Sobre todo lo de la dimensión festiva que decía al final. Bueno, muchas gracias. Ya con la exposición del padre Bernardo, concluimos, ¿cierto?, una triada donde quisimos que también pudieran exponer personas importantes dentro de la iglesia local. Comenzó Monseñor Sergio Pérez de Arce, ¿cierto?, con su primera presentación, en donde él nos comenzó hablando sobre los frutos del jubileo en la vida de la iglesia y también rescatando un poco lo que él ha ido reconociendo en las distintas visitas en las comunidades locales dentro de nuestra arquidiócesis. Así que eso también ha sido una riqueza de poder conocer cómo también el jubileo se está llevando adelante dentro de las diferentes realidades de nuestra diócesis. Posteriormente, ¿cierto?, nos acompañó Jorge Blake, quien nos habló sobre los jóvenes como signos de esperanza. Sin siembra no hay cosecha, que estamos sembrando en la tierra sagrada de la juventud, refiriéndose principalmente a lo que nos invita, ¿cierto?, en la bula del Papa Francisco, a poder eh, ser signo de esperanza en los jóvenes, que son justamente ellos quienes simbolizan la esperanza, ¿no?
Y terminamos también hoy día con la espiritualidad del peregrino de esperanza con Padre Bernardo, en donde también nos ha iluminado sobre esta riqueza de lo que es el peregrinar y cómo también esto reaviva en las comunidades lo que es volver a encontrarnos con Jesucristo también y peregrinar también en nuestra vida. Nuestra vida, ¿cierto? Es un constante peregrinaje y desde ahí también cómo nos reencontramos con Él. Así que muchas gracias, Padre Bernardo, muchas gracias también a todos los asistentes y recuerden que tenemos la siguiente charla que ya es en septiembre. Es el último, siempre es el último lunes de septiembre, que sería lunes 29 de septiembre. Así que los esperamos. Recuerden inscribirse con tiempo y nos encontramos entonces en una nueva oportunidad. Oye, Muchas ¿podemos sacarnos una gracias. foto? No sé, Muchas Ángela o gracias. ¿Una Karina. foto? Sí, Sí, así a la pantalla. Tendrían voy a que sacar un pantallazo, así que un sonrían. pantallazo, claro. Sí, Pero tienen que mostrarse, sí, eso, sí, eso sí, no dejen sus cámaras apagadas. claro. Eso, ya, súper bien. Ahí Gracias. estamos. Gracias, Muchas gracias. Padre. A Buenas noches usted, a todos. Padre, Bien. muchas Hasta gracias. Chao. luego. Gracias. Chao. Buenas Estés noches. bien. Chao, Bendiciones. gracias. Gracias.